No necesita presentación, pero saben ustedes que el profesor Courtois nace en 1947, durante el mayo del 68 hasta 1971 milita en un movimiento comunista, viva los comunistas, y es doctor en historia, y a partir de entonces sufre un cambio importante en su vida y se convierte realmente, seguramente, en el mayor especialista mundial en historia del comunismo. Yo al profesor Courtois lo he conocido físicamente el sábado, pero yo que estudié mi carrera de historia entre el año 1981 y 1900 de formación de historiador y 1986, cuando la Universidad Española, en plena transición, la historiografía marxista era la que dominaba absolutamente todo, pues vamos, tan todo que yo todavía me acuerdo de alguna actualmente compañera que lloraba de emoción explicando la Revolución Rusa. Pues leer al profesor Courtois unos años después su libro para mí fue un soplo de aire fresco y sobre todo una demostración de cómo el sentido común historiográfico podía acercarnos a la verdad histórica sin buenismos ni complejos, ¿no? Yo le decía cuando veníamos en el coche del aeropuerto que yo he leído 3 veces su libro, ¿no? Porque es verdad que es esos libros de referencia. Al final, todos los profesores tenemos muchísimos libros en nuestra biblioteca, pero yo, si tuviese que salvar 100 libros de la quema, uno sería el del profesor Courtois. Bien, no quiero distraerles más, porque realmente estamos aquí para escuchar al profesor, con lo cual, profesor. Pour commencer, je voudrais vraiment remercier l'Université San Pablo. De San Pablo CEU. D'abord de m'avoir invité. Por haberme invitado, lógicamente. Muchas gracias, son muy amables. Por haberme pedido que inaugurara este congreso tan importante. Y la segunda razón por la cual yo quiero dar las gracias es que es organizar un congreso histórico y científico tan importante en 2 días. Y no es tan fácil hacerlo ni organizarlo. Por lo tanto, lo sé muy bien porque he organizado varios congresos, por lo tanto, muchísimas gracias por haberlo hecho. Para introducir este congreso sobre una cuestión tan complicado como 100 años de la Revolución Rusa, que es algo gigantesco, lógicamente había muchas posibilidades cómo abordar este tema, pero como soy el primero en intervenir, he elegido centrarme en los orígenes, es decir, en las condiciones de la toma del poder de los bolcheviques y sobre las consecuencias inmediatas de esta toma de poder. Por lo tanto, hace 100 años, se ha recordado hace poco, el 7 de noviembre de 1917, un acontecimiento transformó la historia del siglo XX. Un cierto Vladimir Ilich Ulyanov, conocido bajo el seudónimo de Lenin, se hizo con el poder en la capital de Rusia. No fue ni un putsch, es decir, un levantamiento militar llevado a cabo por oficiales militares, tampoco fue un golpe de Estado proveniente del interior del aparato del Estado, ni tampoco fue una insurrección, es decir, un levantamiento armado general de la población. Fue lo que el famoso revolucionario francés del siglo XIX, Auguste Blanqui, denominaba como una toma de armas. Una toma de armas, es decir, varios millares de activistas armados ocuparon en la ciudad algunos lugares estratégicos. Es una nueva prueba de la existencia de lo que denominamos el efecto mariposa en una Europa, 1917, profundamente asesinada por la violencia de una guerra masiva y una guerra industrial. Esta acción, aparentemente anecdótica, provocó un tsunami político que llegó en primer lugar al antiguo imperio de los zares, después Europa, después Asia y después a todo el mundo, y que ha marcado toda la historia contemporánea y que ha seguido dejando marcas profundas en el siglo XXI.
El éxito de esta toma de armas y de poder, que se denominó la Revolución de Octubre y que se había considerado como un evento improbable e incluso inimaginable, fue presentado por los bolcheviques como algo predictible e inevitable. Y la propaganda comunista se difundió una poderosa novela internacional del comunismo, la leyenda de un poder que proviene de una revolución desde abajo y que a través de sus soviets inauguró una democracia proletaria destinada a legitimar el primer régimen comunista de la historia mundial. Esta leyenda se convirtió en algo intocable después de la victoria de la URSS sobre Alemania nazi en el 45 y permitió a los comunistas promover una memoria gloriosa basada en lo que ellos llamaban la lucha contra el fascismo. Hay que decirlo, fue una manera hábil de borrar la responsabilidad de los bolcheviques y de los comunistas soviéticos en la llegada al poder de Hitler, debido a sus incesantes ataques desde 1919 contra la República de Weimar, contra la socialdemocracia alemana y con los efectos desastrosos del pacto, dicho de no agresión, pero de hecho fue un pacto de agresión firmado por Stalin y Hitler en agosto y en septiembre de 1939. Se trataba sobre todo de una manera muy buena de designar al nazismo como el símbolo del mal absoluto y un medio excelente de ocultar, lógicamente, la dimensión criminal de los regímenes comunistas y su naturaleza totalitaria. En 1989-1991, la caída del muro de Berlín tras la implosión de la URSS, hay que decirlo, fueron unos acontecimientos inesperados e inimaginables, al igual que los del 7 de noviembre de 1917, y supusieron un brusco golpe a la memoria gloriosa y a la ideología comunista. La apertura de los archivos de Moscú provocó una revolución documental y permitió a los historiadores empezar con una base sólida la historia de la URSS y del sistema comunista mundial. Eso, lógicamente, dio lugar, entre otros, a la publicación en 1997, por parte de un equipo de historiadores franceses, del libro negro del comunismo, tal y como lo ha dicho el señor Togores, y este libro llamó la atención sobre la dimensión específicamente criminal de la ideología, del movimiento y del régimen bolchevique, y también de todo el comunismo en el siglo XX. Sin embargo, 20 años después de la publicación del libro negro del comunismo, y lógicamente asistimos a una vuelta a las pasiones revolucionarias que se ríen del trabajo de los historiadores. Por ejemplo, en España he escuchado al líder de Podemos que entona su amor por Lenin, al igual que el señor Tsiganov, el jefe del Partido Comunista ruso hoy, que es el heredero directo del partido bolchevico. Es sorprendente. En Francia, donde una ideología revolucionaria radical no ha dejado de prosperar desde 1792, las publicaciones conmemorativas se multiplican. El trotskista Besancenot, que candidato a la presidencia de la República, publica un libro de amor a Lenin, al igual que el comunista Martelly, que hace lo mismo. Y el señor sociólogo Paul Ariès también publica un libro sobre el aporte fundamental de la joven rusa soviética y de Lenin. ¿Y cuál era su aportación? La defensa de la naturaleza y de la ecología. Bueno, quien pueda que lo entienda. Pero más grave todavía, estos son ejemplos quizás los más claros. Hay otros que practican la mentira por omisión y, por ejemplo, esta semana 3 grandes periódicos franceses, L'Humanité, Le Monde y L'Express, publican folletos especiales dedicados a la conmemoración de la Revolución bolchevique. Estos folletos son dirigidos por universitarios, son los mismos universitarios, estos universitarios
recuperan la leyenda bolchevique en una versión más suave, entre comillas, porque se centran en la toma de armas del 7 de noviembre de 1917, omiten todo el recital del poder leninista entre el 17 y el 22 y saltan directamente al periodo staliniano. Ninguna de estas publicaciones cita el libro negro del comunismo. No. Bueno, y sobre todo nos mencionan el capítulo titulado Un poder contra su pueblo, donde mi colega francés, gran especialista, Nicolas Vert, mostraba el papel personal de Lenin en la instauración de una dictadura terrorista y de una cultura de guerra civil. Por lo tanto, asistimos a la reactivación de una antigua historiografía revisionista y que era conjunta con algunas universidades americanas y universidades soviéticas de los años 70 y 80 y que solamente se quedan dentro de la Revolución de Octubre con una dimensión social. Es una dimensión bastante oculta y que parece que da lugar a una historia amnésica. ¿Por qué? Porque olvida muchas cosas. Olvida que las revueltas sociales y la revolución ideológico-política son dos procesos totalmente distintos y que en realidad no es el pueblo el que hace la revolución, sino que son los revolucionarios, son los dirigentes y los activistas revolucionarios los que especialmente han crearon la URSS y dirigieron a los soviéticos. Esta historiografía también olvida que la Revolución de febrero del 17 inició un proceso de democracia parlamentaria con la elección de una asamblea constituyente reclamada por todos los revolucionarios rusos desde hacía medio siglo. Esta historiografía también olvida que Lenin tenía un desprecio profundo por este tipo de democracia y defendía desde 1902 lo que llamaba la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de un partido de revolucionarios profesionales que solamente se interesaba por sus propios intereses. Esta historiografía finalmente olvida que la cuestión central no es tanto la toma del poder, porque la toma del poder 6 y 7 de noviembre es el fruto de la voluntad de Lenin y el fruto también de circunstancias favorables. Pero la cuestión central es la naturaleza de este primer régimen comunista de la historia. Este régimen, entonces, tal y como lo pensaba Hannah Arendt, era una simple dictadura revolucionaria antes de cambiar y transformarse posteriormente bajo Stalin en régimen totalitario. O más bien, ¿no sería más bien Lenin quien inventó este tipo de poder? Un tipo de poder que hasta ese momento era desconocido. Hay que recordarlo. Tipo de poder desconocido, creado en dictaduras, tiranías, despotismos y regímenes autoritarios. En este punto de vista me gustaría añadir que el término totalitario y después totalitarismo, el adjetivo y el sustantismo aparecieron muy pronto. De hecho, a veces se hace creer que se tratan de nociones de la Guerra Fría después del 45. Es falso. Las palabras totalitario y totalitarismo se inventaron en 1923-24 bajo la pluma de un gran periodista demócrata italiano, Giovanni Amendola, que de esta manera caracterizaba el sistema electoral inventado por Mussolini para garantizar una mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora bien, hay que recordar que la aparición de una nueva terminología indica siempre el nacimiento de un nuevo fenómeno inédito. Fue el caso con el comunista, el adjetivo, después comunismo, desde 1797 bajo la pluma de un escritor francés, Restif de la Bretonne, también el caso de la palabra socialismo, a partir de 1830, especialmente bajo la pluma de Pierre Leroux,
bolchevismo, también inventado en 1903 por Lenin. También finalmente el caso de genocidio, creado en 1944 por el gran jurista polaco Rafael Lemkin. Y durante todos los años 30, la palabra totalitarismo y su concepto ya se utilizaba en ese momento. Incluso encontré una huella sorprendente en el manual de historia famoso de la Tercera y Cuarta República, que estaban todos los institutos, la historia de Malé Isaac, y hay 3 páginas que presentan claramente Stalin, Mussolini y sin ocultarlo y bajo el lema de totalitarismo. Para volver a este poder leninista, que tenía una ideología marxista radical, según la cual la historia había sido solicitada por la lucha de clases y dio lugar a una transformación violenta de la sociedad. Lenin impone el monopolio de su ideología para legitimar el monopolio político de un partido único, dirigido por aquellos que apoyaban los adherentes de un líder carismático que había logrado el poder. Este partido, insisto, este partido acaparó las prerrogativas del Estado y se convirtió en lo que llamo un partido-Estado, lo que es muy diferente de un partido político ordinario. Un partido-Estado que reprime con violencia extrema cualquier oposición, incluso dentro de este partido. Aplicando la doctrina marxista, este partido-Estado suprime la propiedad privada y, al suprimir la propiedad privada, se hace con un monopolio de todos los medios de producción y de distribución de bienes materiales, lo cual es un medio increíble de presión sobre la población. Y finalmente este partido-Estado erigió el terror de masa, no algo como puntual, sino como algo masivo para gobernar o como medio del gobierno. En esta guerra quería centrarme en algo muy momento y marcar la diferencia fundamental entre el régimen totalitario y el régimen autoritario. El régimen autoritario, de una cierta manera, en la época moderna, podemos situarlo, digamos, dentro del siglo XIX, con su creación en Francia por Napoleón III y en Alemania por Bismarck. El régimen totalitario era un régimen diferente, no tiene los mismos objetivos. El régimen autoritario tiene como objetivo principal garantizar e imponer la autoridad del Estado de una forma, como su nombre le indica, autoritaria, pero no tiene la intención de transformar la sociedad. Pero el régimen totalitarismo, debido a su ideología marxista, racialista, da igual, tiene la intención de transformar toda la sociedad, transformarla en función de esta ideología. Por lo tanto, volvamos ahora a nuestra revolución rusa. Un gran historiador inglés, Orlando Figes, en una maravillosa historia de la Revolución Rusa, mostró en el 1891 la crisis rusa y mostró que la Primera Guerra Mundial había sido el catalizador de varias crisis que finalmente convergieron y que provocaron una situación explosiva en Rusia. Y como sucede a menudo, la historia posterior fue el fruto de lo que llamamos un alineamiento de planetas, un alineamiento inesperado de los planetas, las circunstancias, los eventos, en segundo lugar los hombres, porque son los hombres los que hacen la historia, lógicamente, y finalmente las ideas de estos hombres. En el verano de 1914, el hombre enfermo de Europa no era Rusia, era el Imperio Otomano. Rusia había superado la crisis violenta de 1905
y se había atravesado o superado gracias a la clarividencia del primer ministro Piotr Stolypin, y Rusia en 1914, antes de la guerra, parecía estabilizada. Sin embargo, a pesar de su rápida modernización, llegaron conflictos estructurales. Por ejemplo, voy a citar algunos rápidamente. En el mundo campesino, los mujik, es decir, los campesinos de base, los mujik que estaban sujetos a la comunidad tradicional, los mir, y que querían tierras, que buscaban tierras. Y los mujik, que algunos se convirtieron en propietarios, también los pequeños nobles y también los grandes propietarios. Por lo tanto, ahí eso dio lugar a conflictos. En el mundo de la producción, también entre los industriales y una clase obrera que en aquel momento era muy reducida. Había pocos obreros en Rusia en aquel momento, y sobre todo estos obreros provenían de que eran campesinos que iban a la ciudad. Otro elemento de crisis estructural, el régimen político, era un régimen zarista que estaba anclado en la autocracia y en la burocracia, y una sociedad civil, sobre todo en las ciudades, que aspiraba, lógicamente, a las libertades políticas. Conflicto también en la sociedad entre estructuras sociales muy tradicionales y sectores que estaban centrados en la economía de mercado. También en la población, conflicto entre el campo, los campesinos, que representaban el 85% de los habitantes, y las ciudades, que representaban el Estado, que representaban la ley, que representaban los impuestos y la conscripción. Otro elemento de conflicto en la cultura, entre una iglesia ortodoxa centrada en sus certidumbres y las élites fascinadas por la efervescencia de las ideas, de las ciencias y de las técnicas occidentales. Finalmente, conflicto también en el propio imperio, porque Rusia del zar era un imperio enorme, y en este imperio los rusos étnicos eran minoritarios y numerosas nacionalidades aspiraban a su autonomía e incluso a su independencia. Ahora bien, todos estos conflictos latentes fueron exacerbados por la guerra, una guerra donde el zar Nicolás II se prometió para honorar a todas las personas, y nadie había previsto que superaría las Navidades de 1914, y en 1915, debido a las pérdidas militares y a la crisis de transporte, tuvo repercusiones dramáticas, sobre todo sobre el aprovisionamiento del frente en material, ¿no? Porque si no hay fusiles y cañones, no se puede combatir, y sobre todo en el invierno de 1916-1917, debido a los sistemas de transporte, por ejemplo, de las ciudades estaba desorganizado y no se lograba ir desde el sur hasta las grandes ciudades de Rusia. Lógicamente, tenemos un Bismarck, un Clemenceau, un Churchill, o incluso un zar, Nicolás II. Bueno, perdón, no, Alejandro II o II o III hubieran podido recuperar la situación, pero Nicolás II era un zar bastante débil y tenía ministros incompetentes. Y ahí reside, hay que decirlo, la pérdida de las monarquías absolutas, digamos, estas que son absolutas, donde el poder se basa en una pirámide inversa, y si la punta no funciona, acaba por destruirse. Si hablamos de la situación francesa de esta época, tenemos el rey Luis XVI, que el 15 de julio de 1789 le informan, o sabe, que la toma de la Bastilla tuvo el reflejo de preguntarse, ¿se trata de una revuelta? Que se lo dijo al duque, y el duque le dijo, no, señor, se trata de una revolución.
Ahí se ve muy bien la diferencia. Esto quiere decir que el rey Luis XVI había mantenido hasta 1792 una monarquía constitucional. No pasó esto en San Petersburgo el 8 de marzo de 1917. El 8 de marzo de 1917 hubo una manifestación de mujeres que se manifestaban por la mujer, por la paz, por las mujeres, a la que se le sumaron los obreros. Esto se encadenó con enfrentamientos con la policía, los manifestantes, los cosacos, que eran las tropas acostumbradas a reprimir a las manifestaciones, y los soldados. Estábamos en el 8 de marzo. Y 8 días más tarde, el zar Nicolás II abdica y esto provoca la desaparición del régimen. Incluso si para él supuso un respiro abdicar, la sorpresa fue total frente a esta salida histórica tan inesperada como desesperante de la dinastía de los Romanov, que habían celebrado con mucha pompa en 1913 su tercer centenario de esta dinastía. Hasta esta fecha del 15 de marzo del 17, ¿se puede hablar de revolución? No mucho. Contrariamente a la mitología soviética, el régimen no fue quitado por una ola de revueltas de bolcheviques, sino por su vacuidad. De hecho, los líderes revolucionarios estaban ausentes. Lenin estaba en exilio, le habían deportado, estaban en prisión, o estaban en el frente, no estaban ahí. Y Lenin, que estaba en exilio en Zúrich, afirmó en una reunión pública, de una manera bastante melancólica, el 22 de enero de 1917, dijo: nosotros, los mayores, quizás no veremos las luchas decisivas de la revolución inminente. Eso fue lo que él dijo, y algunas semanas más tarde todo empieza a explotar. Y peor que esto, Alexander Chliapnikov, que era el único dirigente obrero del partido bolchevique, porque los otros eran intelectuales, y el único dirigente bolchevique en Petrograd, en San Petersburgo, declaró. ¿Qué dijo exactamente? ¿Pero qué revolución? ¿Qué revolución? Demos una libra de pan a los trabajadores y el movimiento desaparecerá. El problema era que no había nadie para dar pan. Centenas de millares de obreros de la capital aprovecharon para defender sus reivindicaciones. Es algo totalmente normal, mientras que las clases urbanas, las clases medias, la inteligencia se felicitaba por la desaparición del zarismo. Entonces el entusiasmo era general y había una corriente de libertad caracterizado por la liberación de la palabra, por la libertad de expresión, la multiplicación de periódicos, revistas, folletos que escapaban a toda censura. Pero esto pasaba todo en un país en guerra, que ya tenía pérdidas militares considerables, centenas y centenas de hombres. Ahora bien, justamente y simultáneamente al mismo tiempo, se eleva otra fuerza hasta ahora no conocida, formada en parte por 150.000 soldados que estaban en Petrograd. Y una parte de estos 150.000 soldados temían que se les enviara al frente, que se les enviara a combatir. Y esta parte de estos soldados, y de repente empezaron a ser desobedientes, después se amotinaron y llegaron justo incluso hasta el asesinato de los oficiales. Lo que es muy sorprendente, que conoce también muy bien la Revolución Francesa, es que los sans-culottes, que eran la parte radical de la Revolución Francesa a partir de 1792 hasta el 1794, fueron reemplazados en Petrograd por lo que yo llamo los mujik soldados, es decir, estos campesinos que eran los soldados y que se pusieron al frente, que empezaron a ocupar las calles y que han
dado a estos acontecimientos su color específico revolucionario. Esta nueva fuerza, hasta ahora desconocida, fue recuperada por el líder menchevique Martov en 1920. El famoso Boris Pasternak, el autor del Doctor Zhivago, nombró rápidamente a esta fuerza como la revolución soldadesca. No es una revolución obrera ni campesina, sino una revolución de soldados. Y aquí podemos entender muy bien la diferencia entre lo que es un soldado, es decir, un hombre de armas que se inscribe en una jerarquía y bajo un comando, y un soldatesque, es decir, que no tiene ni comandancia ni jerarquía. Son cosas totalmente distintas. De esta manera, a partir de este marzo, millares de armas que hasta ahora eran privadas, no había mando, y la violencia, que fue el hecho espontáneo, inauguró lo que podríamos llamar la brutalización que se iba a cernir sobre la sociedad rusa. Me gustaría hablar ahora de los hombres y sus ideas, después de las crisis estructurales, de las crisis coyunturales, de los hombres y sus ideas. Hay que recordar que en este momento, en marzo de 17, no había ninguna fuerza rusa que estuviera preparada para la desaparición de poder. Petrograd se convirtió en el epicentro del movimiento revolucionario y la naturaleza política estaba vacía y aparecieron embriones de poder con una legitimidad evanescente. Por un lado, había un comité que provenía de la Duma, una especie de parlamento que existía con el zar y que se convirtió en gobierno provisional. Por otro lado, 600 delegados ¿por quién? 600 delegados constituyeron en soviet, es decir, un consejo, y designaron un comité ejecutivo central cuyas resoluciones se adoptaban por aclamación, una forma bastante original de democracia participativa. Por lo tanto, algunos hombres intentaron llenar el vacío político y eran sobre todo diputados constitucionales demócratas, partidarios de una monarquía. Pero el problema es que no había monarca en ese momento. Nicolás II había abdicado, su hijo no podía seguir y ningún miembro de la familia real quería ocupar su lugar. Entonces, ¿cómo podía crearse una monarquía constitucional? Y frente a ellos había unos líderes del soviet, socialistas revolucionarios, mencheviques, bolcheviques, que sobre todo no querían asumir la gestión del poder bajo un pretexto que el gobierno llamaba como burgués. Es una posición principalmente demagógica que consistía en proclamar las decisiones de la voluntad oponente a las masas, sino que querían dejar al gobierno la responsabilidad de solucionar los problemas inextricables que habían provocado esas mismas decisiones. Y, lógicamente, críticas inevitables. Sin embargo, en marzo-mayo del 17 hay dos puntos que parecen que retienen un sentimiento general. En primer lugar, el mantenimiento de Rusia en la guerra al lado de los aliados. Incluso si empezaba en ese momento a tener más importancia la idea de una guerra sin anexión y, algunos meses más tarde, la elección de una asamblea constituyente que establecería una república parlamentaria legítima. La agitación que existía en esta capital y que cada vez se iba ampliando y contagiando al campo provocó la resurgencia de crisis estructurales. La principal, lógicamente, fue los campesinos, que en un primer lugar observaba la situación con prudencia, porque estaba enmarcada por los militantes socialistas revolucionarios, es decir, los bolcheviques no estaban en el campo, y
entonces los militantes socialistas revolucionarios, y esperaban que la Asamblea solucionara la cuestión de la propiedad, que para los campesinos era la cuestión más importante. Los campesinos eran prudentes porque temían la vuelta del antiguo régimen. Pero el 30 de mayo del 17 se celebró el primer congreso de los soviets campesinos. Lenin estaba ahí y exigió la confiscación de las tierras de la nobleza. Y solo consiguió 6 votos contra o frente a 1547. Por lo tanto, su posición era totalmente marginal, y los campesinos en ese momento eran muy razonables y muy prudentes. La otra crisis estructural era la crisis de las nacionalidades que aspiraban a la independencia: Finlandia, países bálticos, países del Cáucaso y sobre todo Ucrania. Por lo tanto, los problemas no son nuevos. Lógicamente no querían soltar estos territorios y el gobierno estableció con sus dirigentes relaciones aceptables, digamos. La tercera crisis era coyuntural y estaba relacionada lógicamente con la guerra. El frente estaba relativamente calmado porque los alemanes no tienen interés en que hubiera combate violentos en el este, sino en el oeste. Por lo tanto, el frente en el plano militar estaba bastante tranquilo, pero el problema es que había agitadores, especialmente bolcheviques, que reclamaban la paz inmediata. ¿Qué quiere decir? Incluso la fraternización de los soldados de los dos campos, e incitaban lógicamente a desobedecer. La desobediencia de los soldados ante sus oficiales. Sin embargo, a mediados de junio del 17, la situación parece estabilizarse bajo la autoridad de Alexander Kerensky, miembro del Soviet y del gobierno. Por lo tanto, de esta manera realizaba una cierta coordinación, pero en las ciudades y en el campo, las dumas, es decir, los consejos municipales que habían sido elegidos, las redes de los zemstvos, es decir, un sistema de administración que existía bajo el zar y los soviets, nueva forma de poder popular que apareció, y de esta manera se garantizaba el funcionamiento diario. Y en estas circunstancias aparece Lenin, que al principio, sobre todo cuando se leen los testimonios de la época, fue o se consideró un energúmeno. Un energúmeno al principio, si uno es energúmeno, que es un hombre que ha sido que está invadido por el diablo. Lenin no estaba en Rusia desde hacía 17 años, solamente al final de 1905-1906 estuvo en ese momento. Decía él mismo que no conocía muy bien el país y llegó a Petrograd el 16 de abril, después de viajar y de un viaje bastante polémico porque tuvo que atravesar Alemania, que estaba en guerra con Rusia, lo que no estaba, pues, la verdad es que eso explica un poco la connivencia entre los distintos líderes revolucionarios. Y de repente su energía, su discurso, su acción y su fanatismo se convierten en varios factores de radicalización de la situación. Quería hablar ahora de Lenin. ¿Por qué? Porque esta radicalización de Lenin que se puede constatar a partir de mayo hasta noviembre, no es una radicalización que viene así, repentina, y que a Lenin ha sido golpeado con la gracia revolucionaria. No, esta radicalización venía de lejos. Es una radicalización que no hacía más que aumentar desde hacía 30 años. A lo largo de esta radicalización, Lenin tuvo tiempo para madurar su reflexión, y que estaba nutrida de dos fuentes principales. La primera era una fuente pasional, digamos, y que se debía a eventos personales muy traumáticos. Es la muerte de su padre.
Lenin nació en el 90, 1890, entonces su padre muere delante de él y en 1887 la condena de muerte y la ejecución de su hermano Alejandro, que participó en la organización de un atentado contra el zar. Vladimir Ulyanov empieza a sentir un odio frente al zar, su régimen, su dinastía, y hace que este chico de 17 años tenga su primera radicalización. Era un intelectual, un estudiante maravilloso, siempre medalla de oro. Este chico intelectual lo que busca es justificar esta radicalización leyendo autores, dos autores rusos, el primero Nicolás Chernyshevsky, que era un intelectual y que publicó una novela revolucionaria que se llama ¿Qué hacer?, en 1863. Esta novela revolucionaria era el libro de mesilla de todos los revolucionarios del siglo XIX y lo importante es que en esta novela revolucionaria se habla de un hombre especial, de Rakhmetov, un hombre que dedica su vida a su novia, digamos, que su novia es la causa y la revolución, la destrucción del régimen zarista, es la revolución de toda la sociedad y la transformación del hombre ordinario en un hombre nuevo. El segundo autor que utiliza Lenin es Serge Nechayev, es otro revolucionario muy diferente que sale del pueblo y que escribió en 1869 un texto bastante corto de 10 páginas que se llama El Catecismo del Revolucionario y que era el auténtico vademecum del revolucionario profesional. Voy a citarles una pequeña frase de este texto sorprendente. Nechayev define el revolucionario. Se trata de un hombre perdido. No tiene interés particular, no tiene asuntos privados, no tiene sentimientos, ni vínculos personales, ni propiedad, ni siquiera tiene nombre. Todo en él se absorbe con un único interés y que tiene un único pensamiento y una única pasión, la revolución. Por lo tanto, Nechayev define esto como una organización clandestina jerarquizada, centrada, disciplinada y que estaba destinada a destruir el régimen y la sociedad. Estas dos figuras, Nechayev, Chernyshevsky, sirvieron de modelo a Lenin y en 1881 se asesinó al zar Alejandro II. Es decir, se pasó a la acción y esto lo que hace es que aumenta la radicalización de Ulyanov, alcanza un nuevo nivel con una nueva dimensión y descubre los escritos de Marx y de Engels. Esta doctrina de Marx y de Engels le dio la convicción para poder darle una explicación definitiva de la historia de las sociedades a través, lógicamente, de la interpretación, de la lucha de clases y del conflicto entre lo que Marx llamaba las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Por lo tanto, Lenin encuentra en Marx un proyecto de sociedad comunista donde ahí la propiedad privada estaba erradicada y, sobre todo, algo muy importante, esta ideología no era una ideología moralizadora como la de la Revolución Francesa, como la de Robespierre, que se definía como la virtud y el terror, sino que la virtud y el terror era un conflicto del bien y del mal, en una visión moral de la revolución. Al contrario, con el marxismo, Lenin pretende tener una visión científica de la revolución.
es otra cosa completamente distinta, no es el conflicto del bien y del mal. Este conflicto se sustituye por el conflicto del conocimiento de la historia de la sociedad, y que se le quita a Dios contra lo que Marx consideraba como el obscurantismo religioso y la falsa conciencia burguesa. Bajo el impulso de esta doctrina, que era una ciencia falsa, la radicalización de Ulianov se acelera con la participación en un grupo revolucionario en San Petersburgo, y después su detención y su envío al exilio a Siberia de 1896 a 1900. Por lo tanto, es un momento crucial de la vida de un militante. No quisiera decepcionar al señor Togores, pero en 1998 y 1992, es cierto que en mi juventud yo participé en algunos movimientos revolucionarios y que conozco muy bien desde el interior, pero la detención es un momento crucial para un militante. Bien, vuelve y se calma y vuelve a la vida civil, recupera la vida civil normal, o le lleva por orgullo, por exaltación heroica, a intensificar su compromiso. Por lo tanto, es la bifurcación en este momento. Vladimir elige, lógicamente, la segunda vía, es decir, la vía de la radicalización, y una vez liberado, se exilia en Europa. Y se centra en su trabajo revolucionario y se fija un objetivo, una misión. Nadie le confió esta misión, fue él mismo. Se la autoatribuyó. Por lo tanto, esta misión era unificar y dirigir a los marxistas rusos a través de un boletín clandestino, Liskra, y propone un modelo de organización muy específico. Es un partido clandestino que está sacado de la sociedad, formado por dirigentes intelectuales y obreros activistas, todos revolucionarios profesionales que dedican su vida a la subversión del régimen, y él será el jefe. Muy importante. Este hipernarcisismo. En 1903 organizó un congreso del Partido Socialdemócrata y tenía que garantizar su triunfo y su radicalización doctrinal, sus métodos provocadores y su voluntad evidente de poder suscitaron el rechazo por parte de los otros socialistas. Y llegamos a una oposición entre los bolcheviques, que eran los mayoritarios, y los partidarios de Lenin, los mencheviques, que eran minoritarios. Dentro del Partido Socialista ruso, Lenin manifestaba su inclinación dictatorial y rechazaba los principios democráticos bien definidos, y por el gran historiador italiano Guglielmo Ferrero, que huyó del fascismo y que se exilió en Francia y que fue uno de los primeros analistas del totalitarismo. El 11 de febrero de 1940, al principio de la Segunda Guerra Mundial, en plena luna de miel entre Hitler y Stalin, porque era la gran alianza de Hitler y Stalin, Guglielmo Ferrero escribió: los regímenes democráticos se basan en dos principios sencillos, claros, que provienen de una larga experiencia histórica y no de divagaciones de filosofía. ¿Cuáles son estos principios? Que el gobierno legítimo está entre las manos del pueblo y que el pueblo se compone por la mayoría y la minoría. La mayoría tiene el derecho de designar al gobierno y de dirigir, y la minoría tiene el derecho de hacer una oposición. Podría ser una frase que se podría leer algunos líderes de ustedes en este momento. Lenin prefirió un principio distinto: mayoría un día, mayoría siempre. Yo lo defino así: mayoría un día, mayoría siempre. Porque es la mayoría que se adquirió un día de octubre de 1917 dentro del Soviet de Petrogrado,
es suficiente para legitimar la dictadura de este poder tan minoritario después del 7 de noviembre. Por lo tanto, por su estilo violento de los discursos, sus polémicas, Lenin, las obras de Lenin, 45 volúmenes en francés, en ruso, solamente pueden encontrar injurias, sarcasmos, calumnia, descalificación del adversario. Entonces es un estilo que ya prefiguraba el estilo totalitario de Lenin. A partir de ese momento, Lenin consideraba que todo el que se opusiera a él era su enemigo. En 1905, Rusia tuvo una serie de violentas revueltas obreras, campesinas y militares, y Lenin estaba en exilio y le llevan a decir: el proletariado nunca debe olvidar que en algunas circunstancias la lucha de clases se transforma en lucha armada y en guerra civil. Esta es una frase muy importante de Lenin y sigue diciendo que hay momentos en los que los intereses del proletariado exigen la exterminación implacable de sus enemigos en combates declarados. Por lo tanto, nos encontramos aquí en 1905, 12 años antes de la Revolución. De 1906 a 1911, el primer ministro Stolypin recupera la situación y Lenin digamos que vive un momento en el que estaba en exilio, no tenía ningún tipo de acción, pero aprovechó este momento para seleccionar a lugartenientes, especialmente leales, porque la revolución en 1905 había dado lugar a muchos activistas y él cuidadosamente seleccionó a sus activistas y estaban bastantes, los más leales eran Zinoviev, Kamenev, etcétera, etcétera, y los más violentos también. Los más violentos, Stalin, Krasin, Camus, Golodchevny, el responsable directo del asesinato de la familia Romanov, Sverdlov. Entonces empezó a seleccionar personas totalmente leales, hombres que no dudaban ante nada, organizaban atentados, organizaban cualquier cosa, fabricaban moneda falsa, todo lo que se podía hacer. Después de todo esto, en 1912, Lenin pudo crear, después de una reunión en Praga, su propio partido, el Partido Leninista, el núcleo duro sobre el cual se pudo apoyar en 1917. Finalmente, la última fase de esta radicalización fue la guerra, porque para Lenin era un choque emocional muy importante, porque siempre se veía a Lenin un hombre muy tranquilo. No es nada cierto, porque era un hombre muy apasionado, pero se ocultaba detrás de esta apariencia tan tranquila, y le sorprendió mucho la guerra del 14. ¿Por qué? Porque no lo había previsto. Este gran líder político no había imaginado ni por un solo minuto que la guerra podía explotar. Él estaba en exilio en Polonia, bajo la autoridad austríaca, y por lo tanto cuando él era ruso, y entonces en la guerra pues le detuvieron. Y entonces, sí, los socialistas austríacos, un poco estúpido, pero bueno, no podía preverlo tampoco, no habían hecho nada para liberarlo, y entonces hubieran podido, pasó todo el tiempo de 1914 al 18 en un centro de internamiento austríaco. Pero este fue el primer choque emocional, porque no logró preverlo, pero le liberaron y se fue a Suiza. Y les sorprendió también constatar que el movimiento de la Unión Sagrada, es decir, cuando vio a todos los socialistas que se unían a sus gobiernos en guerra, el socialismo francés con los franceses, el socialismo alemán con los alemanes, entonces eso para él fue algo totalmente impensable, porque constataba directamente que el sentimiento nacional
arruinaba la idea marxista de solidaridad de clase obrera y solidaridad internacional. Todos los socialistas antes del 14 habían jurado que en caso de guerra serían todos buenos amigos, pero con la guerra cada uno se fue por su lado y con su patria y su nación y con su gobierno. Lógicamente, esta idea marxista se simbolizaba desde hace mucho tiempo, desde el manifiesto del Partido Comunista, por esta famosa frase: proletarios de todo el mundo, unámonos. Lógicamente, lo que pasó en el 14 fue todo lo contrario, y para Lenin fue un shock político indescriptible. Lenin concibió, por lo tanto, un odio definitivo de la socialdemocracia y, por reacción, empezó a utilizar la palabra comunismo, que no estaba en la literatura socialista del siglo XIX y principios del XX. Lo que utilizaba era esta palabra para volver a las bases. Es una imagen de marca que existe hasta hoy, y su objetivo era crear una tercera internacional que reagruparía a los comunistas sobre la palabra ultra radical del momento: es transformar la guerra imperialista en guerra civil. Por lo tanto, antes del 17, Lenin ya tenía la idea en la cabeza de una guerra civil. Nos quedan algunos minutos. Bueno, en la etapa siguiente, pasar a la acción. ¿Por qué? Porque es muy importante pasar a la acción. Marx fue un teórico, etcétera, pero prácticamente nunca pasó a la acción. Era un hombre muy prudente que estaba lejos de los lugares de acción. Lenin también fue muy prudente hasta el 17, fue muy prudente hasta este momento. Había tenido mucha repercusión sus arrestos, sus detenciones, y él pensaba que él, el gran líder, tenía que ser prudente. Simplemente las acciones del 17 le llevaron a pasar a la acción. Lo que hay que entender es que antes de la Revolución de Febrero del 17, Lenin, por lo tanto, tenía en la cabeza una situación y un escenario muy específico de lo que podría pasar. Y las circunstancias, es decir, la revolución soldadesca de Petrogrado, fueron la marca de acción que él soñaba desde 1905. Me gustaría pararme un segundo para remarcar dos diferencias fundamentales entre la Revolución Francesa y la Revolución bolchevique. No la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre bolchevique. La primera diferencia: durante la Revolución Francesa, los acontecimientos fueron imprevisibles. Ningún revolucionario del 1892, Robespierre, etcétera, ninguno de estos grandes revolucionarios franceses en 1792 no pensaban que los acontecimientos iban a ser tan radicales y tan rápidamente. Recuerdo también que esta revolución empezó en la Corte de los Estados Generales, y que los Estados Generales habían sido ordenados por el rey. Por lo tanto, parece bastante imprevisible que de algo ordenado por el rey, pues dé lugar a una revolución. Y entonces los revolucionarios no sabían exactamente qué es lo que podía pasar. Fue totalmente distinto con lo de Lenin, porque desde 15 o 20 años, y sobre todo de 1905-1906, él sabía exactamente qué es lo que iba a pasar. Es ir en contra de toda la elección, sistema parlamentario, y hay que ir a la guerra civil. No puede haber una auténtica revolución sin guerra civil. El segundo elemento muy importante es que Lenin ya había concebido herramientas que no estaban en la Revolución Francesa, incluso en los revolucionarios más radicales. ¿Y cuáles eran estas herramientas? En primer lugar, esta ideología marxista, que es una ideología muy fuerte. La ideología marxista, si uno acepta el primer principio, es decir, la lucha de clases, se acabó. Y lo sé, y he pasado por ahí, pero bueno, también he salido.
Por lo tanto, una verdadera doctrina. Lenin llegó para hacer una revolución con una verdadera doctrina, lo que no tenían los revolucionarios franceses de 1789, y también una herramienta política. Los revolucionarios profesionales, los revolucionarios franceses no lo tenían, incluso el club de los jacobinos era algo muy informal, digamos. Es cierto que después fue la revolución contra Robespierre, no había control, mientras que el Partido Revolucionario Profesional de Lenin era un partido verdaderamente que estaba al control de un jefe carismático, y cuando había oposición en 1917 hubo muchos bolcheviques que estaban sorprendidos por la radicalización de su jefe y supo machacarlos. Evidentemente, lógicamente todos conocemos qué es lo que pasó después. El 13 de abril con Lenin rechaza todos los soviets, los gobiernos provisionales, llama a la fraternización y a la revolución inmediata. Hay que decir que al principio, durante semanas y varios meses, la recepción a este tipo de discurso era glacial, nadie le apoyaba, y poco a poco le empezaron a apoyar. El problema es que el gobierno de ese momento de Kerensky cometió un error muy importante en julio, porque se lanzó una ofensiva militar contra los alemanes y austriacos. Fue un error total y se volvió un desastre, y mostró la debilidad del gobierno, y sobre todo incitó que decenas y decenas de millares, centenas de millares de soldados desertaran, dejaran las armas. Entonces, el movimiento de los soldatescos se convirtió en algo generalizado, y los campesinos se revolucionaron durante ese verano con lo que se llama el compartir negro, porque es la posesión colectiva de tierras, de ganado, de material dentro de la comunidad campesina. Los MIR, este movimiento se aceleró con los desertores, y asistimos a la revolución campesina, que se llama en Rusia el Bund, que se conoce desde hace años, y es una revolución muy, muy, muy violenta, muy cruel. Lenin creyó que el momento de la insurrección había llegado, pero el gobierno, apoyado por Soviet, reprimió a los bolcheviques, persiguió a Lenin, pero pudo atravesar Alemania, y entonces no fue a Alemania, perdón, a Finlandia, y entonces él sintió que había perdido la ocasión y que se había perdido la ocasión. Posteriormente había un gobierno que tenía a la cabeza del ejército a Kornilov, es un general que había salido del pueblo y era republicano, y decidió coger las armas otra vez. Kerensky era muy celoso, y entonces cometió su segundo error y dimitió Kornilov, y pensó que era peligroso para él, y entonces todos estos revolucionarios rusos tenían todos en mente la Revolución Francesa, se la sabían de memoria. Un general que podría, que no tenía, que tenía poder, por ejemplo, aquí empezamos en Bonaparte. Kerensky montó una intriga y hizo que dimitiera Kornilov, e inmediatamente tenemos un apoyo muy instantáneo, porque lo que hace es que hace desaparecer el mando militar, y esto es un error, porque para poder contrarrestar esta revolución de Kornilov, aparece esta milicia paramilitar.
Y lógicamente esta milicia paramilitar estaba compuesto con amigos de Mussolini y con las SS de Hitler. Es una fuerza armada, privada, y que se escapa al control del Estado. En este momento, Lenin sintió que podía presentarse una vez más y que se preparaban las elecciones de la Asamblea Constituyente, y Lenin contendió que la Asamblea Constituyente era un peligro para él y que una asamblea elegidas por hombres y mujeres 1917 de toda Rusia, con una legitimidad democrática indiscutible. Por lo tanto, era necesario hacer una operación antes de que se eligiera la asamblea para que eso es lo que hizo, y por lo tanto se lanzó esta operación. Ya conocemos qué pasó, toda esta mitología, sobre todo la mitología del Palacio de Invierno, la toma del Palacio de Invierno, la insurrección popular, aunque prácticamente no hubo ningún tipo de combate, 2 muertos, prácticamente nada. Pero fue una escenificación genial de Serge Eisenstein en su película de octubre de 1928, que es pura mitología, porque lógicamente cinematográficamente es magnífico, pero también podemos utilizar otro estilo de Mikhail Rom, que se llama Lenin en octubre, en 1937. El problema es que en 1956 hubo que rehacer hubo que hacer desaparecer a distintos personajes para hacer desaparecer la figura de Stalin. Lógicamente ya conocen qué es lo que pasó, la instalación de la dictadura del proletariado, etcétera. El pueblo, las decisiones más radicales, el primer régimen totalitario, la supresión de la propiedad privada, etcétera. Paralelamente, preparación de la guerra civil, lógicamente. Porque Lenin decía que no hay revolución sin guerra civil, y desde el 20 de diciembre Lenin crea la Cheka, la policía política, muy conocida. Esta famosa Cheka es una tropa que actúa con total impunidad, con todo el poder necesario, que actúa con tanta violencia que incluso dentro de la dirección bolchevique hay responsables que dicen: no podemos seguir así, no podemos seguir así. Lenin apoya esta Cheka y saca esta frase decisiva que dice: un buen comunista es un buen chequista. A partir de este momento, la policía política, el terror, la ausencia de derechos humanos están estrechamente ligados con la dirección política del partido. Lógicamente, partiendo de esta base, este poder bolchevique no podía más que suscitar resistencia cada vez más fuertes, y que alimentaba la guerra civil. El problema era la Asamblea Constituyente. Se habían programado las elecciones el 95 de noviembre con 175 diputados sobre los 707. Los bolcheviques eran muy minoritarios desde un punto de vista de la social revolucionaria. Entonces, los representantes de Ucrania y otros territorios del antiguo imperio, y Lenin intentó por todos los medios impedir esta asamblea. El 18 de enero de 1918, la Asamblea Constituyente se reunió por la tarde. Por la mañana, esta reunión había sido apoyada por una gran manifestación de revolucionarios con las banderas rojas, y fue reprimida violentamente por las tropas bolcheviques. A golpe de metralleta causó muertos y heridos. He descubierto hace poco tiempo un pequeño detalle, que a la cabeza de esta manifestación había una mujer, la hija de un revolucionario muy conocido, que estaba con la bandera roja y que fue masacrada por los bolcheviques. Y esta mujer se llamaba Gorbachevskaya. Entonces, cuando uno conoce el final de la historia, uno dice: hay veces no existe el azar, como lo ha dicho el embajador. Pero ya saben que los estados generales
El famoso revolucionario francés dijo: saldremos de aquí a través con la fuerza de la bayoneta, y Luis XVI no quiso utilizar las bayonetas, pero con Lenin se utilizaron las bayonetas. Y con esta asamblea constituyente, que era la primera asamblea rusa elegida por sufragio universal, fue la última hasta el 91, y de ahí la radicalización que siguió, y en 1922 Lenin nombró como secretario general del partido a uno de sus lugartenientes más fieles, y que era el más fiel, Stalin. Por lo tanto, no hay que decir que el bueno de Lenin le quitó el poder el malo de Lenin, no. Lógicamente podríamos hablar horas y horas de este periodo de 1918 al 22, donde se implanta todo el régimen totalitario. Lógicamente, Stalin no hizo más que generalizar y sistematizar lo que había aprendido de su jefe, de su mentor, el camarada Lenin. El problema era que este modelo totalitario de poder podría haberse quedado solamente en Rusia, pero el problema es que este modelo empezó a expandirse y se copió por otros países políticos, por ejemplo, en Italia con Mussolini, con Hitler, en Alemania. Y para concluir, por lo tanto, en 1989 pensábamos que la democracia, 1989-1991, pensamos que la democracia se había ido, y que en ese momento no habíamos visto una cosa, es que había una forma de comunismo, de totalitarismo, y que se agotaba porque acababa de caerse, y que desde hacía varios años ya se había recuperado con mucha fuerza con una nueva corriente revolucionaria a la que nos enfrentamos todos los días ahora, que es el islamismo radical. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el comunismo soviético iba a durar tantos años? Y tendremos que seguir sufriendo este islamismo radical. No lo sabemos, pero muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias al profesor Courtois. Si les parece a ustedes, tenemos 15 minutos de descanso hasta que empecemos la siguiente sesión de las comunicaciones. Muchas gracias y en 15 minutos nos vemos.